tú vas a conocer estos tipos de dibujo. Pues en el fondo ese es una arteria y se muestra la acumulación de colesterol por debajo del endotelio, que es en la membrana interior de la arteria. Y se ve aquí un poquito de grasas y colesterol. Crece y crece. Además, por crecer, esta membrana arriba ya se pone más y más tenso y llega un día cuando esta membrana se rompe. Y cuando se rompe, pues se activa el mecanismo de coagulación, la arteria se bloquea y ya tenemos un infarto. Pues eso es lo que me han enseñado hace muchos años, cómo empieza un infarto prácticamente. Pues Sergio, ¿eso es lo que pasa o cómo lo ves tú? Ahora voy yo. Ahora voy yo porque este es, digamos, el gran descubrimiento que me hizo a mí cambiar la percepción de la cardiología. Eso es lo que nos han dicho y es curioso cómo en mi práctica clínica, en mi consulta, yo sigo a día de hoy oyendo no uno ni dos, sino muchos pacientes que vienen y me dicen: estoy muy preocupado, doctor, porque me ha dicho mi médico de familia que mi colesterol lo produzco yo. O sea, esa frase habla de la profunda ignorancia que hay en la sociedad y que la hemos transmitido nosotros mismos, los médicos, porque somos nosotros los que hacen el contacto entre la ciencia y la aplicación de la misma ciencia en los enfermos. Somos los médicos los que cogemos un conocimiento y luego en nuestra práctica lo aplicamos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto del colesterol? Hay un estudio que se hizo en Framingham, un pueblo cerca de Boston, en Estados Unidos, por allá por los años 50 del siglo pasado, donde se cogió a la gente que tenía enfermedades derivadas de la arteriosclerosis, podría ser enfermedad carótida, ictus, angina de pecho, enfermedad periférica, y se hizo un estudio epidemiológico para ver cuáles eran los factores de riesgo que podían desencadenar esa enfermedad. Ojo, hablamos de factores de riesgo, no de causa-efecto. Y entonces, desde esa época, se descubrió que el tabaco, la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, la historia familiar y la vida sedentaria se asociaban a esto. La cosa fue evolucionando y se enfocó mucho en aquellas cosas que se podían tratar con fármacos, que son básicamente tres: la tensión alta, el colesterol alto y la diabetes. De hecho, ha avanzado tanto la industria farmacéutica en su intento por mejorar esto que incluso se han diseñado fármacos para intentar dejar de fumar. Bien, fue avanzando la cosa y digamos que la teoría del colesterol cogió mucha fuerza, de manera que a día de hoy la mayoría de los pacientes lo que hacen como chequeo cada año es medirse su colesterol, y si su colesterol está normal, siguen tan tranquilos por la vida pensando que no tienen más riesgo de infarto. Vale. Hay que tener muy claro, para poder cambiar el chip, el siguiente concepto: que la arteriosclerosis, tal como pone la diapositiva, no es grasa tapando arterias. El fenómeno fisiopatológico real de base es una inflamación de la pared de la arteria. Y es ahí donde digamos que la cantidad de factores de riesgo se dispara. Se abre no solamente a colesterol, LDL y HDL. Una de las teorías más bonitas, que lo comentábamos el otro día cuando preparábamos la charla, es la de Linus Pauling, que es la que habla que un déficit de vitamina C, de ácido ascórbico, mantenido en el tiempo, hace que la calidad del colágeno baje. Y cuando tienes una arteria, que es una estructura cilíndrica, que se apoya en el colágeno para poder tener esa estructura, cuando ese colágeno empieza a perder calidad, la arteria se empieza a volver permeable, lo que llamamos leaky en inglés. Y ese es el disparador que hace que el cuerpo desarrolle un fenómeno inflamatorio. Y ese fenómeno al principio es un fenómeno agudo, pero luego se puede cronificar
Y viene otro fenómeno que no tiene nada que ver con la grasa, que es la calcificación de la arteria, que empieza al final del procedimiento, la arteria se va volviendo rígida, rígida. El papel del ácido ascórbico está no solo en esto de la arteria, sino que está también en el de la placa vulnerable. Tú has señalado ahí cómo la placa se rompe. Las placas, está demostradísimo que las placas que se rompen son aquellas que tienen peor calidad de colágeno. Cuando no hay colágeno, la placa ya no está firme y uno de los factores que hace que la placa se rompa es falta de colágeno derivado de vitamina C. Con lo que un factor de riesgo que no se menciona prácticamente en ninguna parte en la cardiología moderna y sí se menciona en las revistas de medicina ortomolecular y en el entorno de la medicina integrativa o funcional es el déficit de vitamina C. El déficit de ascorbato es un principal factor de riesgo de esto. No quiere decir que no se esté formando una placa grasa, sí, pero se forma por el mecanismo que habíamos visto antes. El colesterol, los lípidos tienen un efecto antiinflamatorio y él acude ahí no a tapar la arteria, él está ahí como parte de la solución intentando bajar la inflamación que está produciendo los omega 6, que son realmente los lípidos proinflamatorios. Entonces, este debería ser un mensaje desde mi parte clínica a aquellos médicos o terapeutas o especialistas que puedan ver este vídeo, es que dejemos el concepto de que la arteriosclerosis es que la grasa, el colesterol va viajando libremente por la sangre y de repente empieza a tapar las arterias, que eso no es un concepto real y no es bioquímicamente posible, y lo convirtamos en el concepto real. Es una inflamación de la pared arterial. Y ese es el fenómeno que conocemos como placa. Hay otros factores adicionales, el shear stress, es decir, la hipertensión, lo que produce es una irritación constante del endotelio, que es un factor añadido proinflamatorio. En el fumador, por ejemplo, está el cadmio, es un metal pesado que junto con el plomo producen irritación del endotelio. Lo que hablabas también antes de la falta de balance en el óxido nítrico. El óxido nítrico es necesario para una adecuada función endotelial, pero si tenemos un exceso de óxido nítrico, no olvidemos que es un radical libre y un exceso de radicales libres lo que hace es destrucción de proteínas, destrucción de DNA, peroxidación lipídica. Claro. Y luego, también es importante a la hora de ver el fenómeno agudo, el infarto, tener la capacidad de verlo como un fenómeno separado, porque se sabe hoy en día que muchos infartos ocurren sobre arterias que tenían placas no significativas. No necesariamente hay que tener una placa, digamos, del 90-95%, la arteria muy estrecha y luego viene el trombo. Puedes tener una plaquita de un 10%, que sería no significativa para un cardiólogo que haga un cateterismo, esa placa no sería significativa, pero esa plaquita, la cobertura, el endotelio sobre esa placa se puede romper y es solo un 10%, pero esa es ser la culpable del fenómeno trombótico que es el infarto o que es el ictus isquémico. Con lo que son dos conceptos muy importantes y fundamental es controlar la inflamación, porque la arteriosclerosis realmente es una enfermedad inflamatoria. Muy, muy interesante. Oye, y tenemos hoy en día en nuestra población el efecto que hay gente que no tienen unos niveles de vitamina C bastante altos. Yo me imagino que hay muchas fuentes de vitamina C hoy, o no es así. Todavía existen gente que le falta esto. Como la alimentación, tal cual has explicado tú, se ha desconectado de la naturaleza de una manera radical en el siglo XX, la alimentación se basa... Tú ves la gente que sale del supermercado con la compra hecha y dice, solo lleva basura en ese supermercado y esa persona va a estar comiendo basura toda la semana. Sabemos que la vitamina C es esencial, es decir, nosotros no la podemos producir, la tenemos que obtener de los alimentos. Sí. Y la vitamina C más natural es la del limón. Si tú todos los días te levantas por la mañana, un vasito de agua templada con medio limón exprimido, ahí llevas una buena dosis de vitamina C. Tienes también la naranja, el zumo de naranja natural. Tienes el kiwi, básicamente de las frutas. Y hay un montón de suplementos hoy en día
en los que nos podemos apoyar, porque la forma de ácido ascórbico en aquellos que quieren una dieta que se llama alcalina, pues no se les recomienda el ácido ascórbico, sino la forma de ascorbato. Claro. Pero es muy fácil, es un limón en la dieta de vez en cuando, Claro, y claro. con eso evitas el déficit de vitamina C. Vale. Y el problema adicional del fumador es no solo que está inhalando metales pesados, que está inflamando la arteria, sino que se conoce que un cigarrillo destruye más o menos 250 miligramos de vitamina C, que es el contenido que se calcula que hay en un limón. O sea que si tú te fumas un paquete de cigarrillo al día, tendrías que comerte 12 limones para poder compensar. En el fumador, entonces, se dan un montón de fenómenos que acaban con esa circulación, como la vemos, las arterias de las piernas completamente obstruidas, muchos acaban amputados con dedos necróticos, las arterias carotídeas calcificadas, la aorta calcificada, las válvulas del corazón. A lo mejor no es del todo correcto decir calcificado, es endurecido, porque no todo es calcio, hay aquello, el tejido se vuelve bastante malo. O sea que este mensaje es claro: arteriosclerosis, enfermedad inflamatoria, ojo con el déficit de la vitamina C, que es uno de los principales disparadores de este fenómeno inflamatorio. Muy bien, muy bien. Pues, mira, enfoque ortomolecular en cardiología en general y cómo se desencadena. Bueno, ya hemos hablado sobre este tema prácticamente, ¿no? Sí. ¿O tienes algo más para comentar aquí? Sí, hay una cosa que es también muy, muy importante y que enlaza con lo que estamos diciendo, es la vitamina D. La vitamina D de dedo, colecalciferol, los calciferoles. El precursor de la vitamina D es el colesterol. Correcto, sí. La gente conoce como que la vitamina D es la vitamina del sol. Sí, efectivamente, los rayos UVA, los rayos ultravioleta del sol, interactúan en la piel con moléculas de colesterol para metabolizarse en vitamina D. En el mundo cardiovascular sabemos que la vitamina D es muy importante para regular la función vascular, para regular la función endotelial, para controlar la tensión arterial, para regular la inflamación también. O sea, participa en el mecanismo de los ARA2, de los IECA, lo que conocemos mucho en el mundo de la farmacología, pues la vitamina D participa en eso. Y también sabemos que la vitamina D es un regulador del sistema inmunológico. ¿Qué hace el sistema inmunológico en el cuerpo? Pues nos defiende de los tres grandes enemigos: las infecciones, el cáncer y la inflamación. Con lo que es, digamos, una piedra más en el zapato este que a mí me aprieta tanto, de decir por qué estamos bajando el colesterol. Además de todo lo que hemos dicho hasta ahora, siendo el colesterol el precursor de la vitamina D, estamos teniendo un déficit. Esta es una verdadera pandemia. Yo cuando pido vitamina D a mis pacientes, que lo hago ya de manera regular, es muy raro que encuentre a alguien que tiene vitamina D dentro de límites normales. Claro, una persona normal que no esté entrenada en el tema de la suplementación, esa persona normal tiene vitamina D muy baja. Sí, sabes, mientras hablamos, pues estoy pensando, pues no solamente esto, ¿no? Porque también si tú sales un día con unos niveles de colesterol ya bajas, ahora sales al sol, te pones la protección del sol encima de tu cuerpo, pues entonces prácticamente no dejas tu cuerpo a producir vitamina D3, ¿no? Es simplemente, claro, tiene que llegar a un déficit en esta manera. Sí, ¿no? Sí. Tienes razón. Además, justamente hace unos días he hablado con un médico en Estados Unidos, prácticamente en Florida, y me decía, ahora con el tema de corona, pues y por el hecho de que la gente están encerrados más o menos en su casa y no salen, pues aún más tienen problemas ahí con la vitamina D. Pues es un... Y fíjate, en el fondo todo esto es tan fácil, ¿no? Por una alimentación adecuada, en el fondo puedes controlar. No digo que puedes curar todos los problemas, pero sí puedes controlar un poquito el sistema, ¿eh? Bien, pero nuestro tiempo está avanzado ya, pero ¿qué es el colesterol y para qué sirve? La importancia de regularlo desde el punto de vista nutricional y sin estatinas. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
Hablar delante de un químico de lo que es el colesterol, la molécula, no me voy a mojar, me voy a mojar desde la parte clínica. Sabemos que el colesterol, como hemos visto, participa en la membrana celular, o sea, es un componente fundamental de la membrana de cada uno de nuestros trillones de células. Es el precursor de la vitamina D. Es el precursor de las hormonas sexuales. Las hormonas, la progesterona, los estrógenos en las mujeres, la testosterona en nosotros los hombres, se produce en las gónadas, en las glándulas sexuales, ovarios y testículos, a partir del colesterol. Y es fundamental también porque está excretado en la bilis para que en el intestino participe en la digestión de las grasas. Es decir, el colesterol tiene estas 4 grandes funciones. Por eso es importante que nos quitemos el concepto de que el colesterol hay que bajarlo, que adoptemos, digamos, unas reglas de juego diferentes. A mí me gusta recordar lo que yo aprendí cuando estaba haciendo la carrera de medicina, porque yo aprendí una cifra que es bastante lógica para calcular el colesterol total. Luego sabemos que hay pues LDL, hay 2 tipos de LDL y no deberíamos entrar ahí porque nos queda poco tiempo. Pero para calcular el colesterol total, la fórmula que yo recomiendo es 200 más la edad. Tenemos que adoptar una cultura flexible. Ahora mismo nos están diciendo que todo el mundo a cualquier edad tiene que tener por debajo de 200 de colesterol total y por debajo de 70 las LDL, porque ha habido unos estudios que muestran una correlación, que ya sabemos que la estadística se puede manipular y yo soy de los que piensa que la estadística se ha manipulado con fines económicos. Y eso a mí como médico, pues al principio me daba mucho pudor decirlo, ahora no me da ningún pudor, porque yo me hice médico por el bien de los pacientes, no para quedar bien con nadie, ni mucho menos para que nadie tenga beneficios económicos a costa de una mentira. Entonces, si esto es real, la cultura esta que tenemos hoy en día de que a partir de los 40 le decimos al paciente es que tienes 220 de colesterol. Ojo, ese día a esa hora tenías 220. Yo he visto pacientes a los que les repito el colesterol 3 veces en una semana y me dan 3 cifras completamente diferentes. 230 un día, 2 días después 170 y a los 2 días 260. Que es una variable que depende de muchos factores, de la dieta, de lo que has comido ese día. Pero, en fin, le decimos a la gente que porque tiene 220 en un día tiene un riesgo y le ponemos, por si acaso, con una intención positiva, una estatina para bajar el colesterol. Sabemos que las estatinas bloquean la vía del mevalonato, que es una vía que bloquea la producción de colesterol, que ya de por sí llevamos un rato diciendo por qué no es bueno bajar, porque sí, el colesterol, y por la misma vía bloquea la producción de coenzima Q10, de ubiquinol. El ubiquinol hace parte de lo que decimos en la diapositiva anterior, el enfoque ortomolecular de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tiene 2 funciones la coenzima Q10 que son claves. Primero, es un potentísimo antioxidante. Sabemos que los antioxidantes son aquellos que evitan el envejecimiento, que controlan el desbalance de radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, son aquella especie de helicópteros sin cola que van por ahí destruyendo tejidos. Pues la coenzima Q10 es un potente antioxidante en sí mismo y es uno de esos que reciclan la vitamina E y la vitamina C. Y por el otro lado, la coenzima Q10 participa en la cadena respiratoria mitocondrial, es decir, la producción de energía en cada célula, ya dejando la membrana atrás y metiéndonos en la mitocondria de la célula, ahí la cadena respiratoria mitocondrial es donde se produce el ATP. Después del ciclo de Krebs, ahí producimos energía y ahí es fundamental la coenzima Q10. Pues resulta que al darle estatinas a un paciente le estamos bloqueando el colesterol, le estamos bloqueando la coenzima Q10, con lo cual estamos reduciendo la capacidad de producir energía y reduciendo la capacidad antioxidante. Claro. Por esto dices, a ver, ¿qué sentido tiene que yo esté usando estas pastillas? No tiene claro, es que ningún hay sentido. mucha gente que se siente muy cansado, ¿no? Tomando ¿Sí? estas estatinas y otro dolor musculoso. Y me parece que todo eso tiene que ver con la falta de coenzima Q10, ¿no? Sí, la falta de coenzima Q10, dolor muscular y se nos olvida que el corazón es un músculo.
Claro, Si las estatinas afectan los músculos, también deberíamos incluir la posibilidad de que el corazón esté incluido. Ojo, que yo soy un gran defensor de la medicina individual. Yo no soy muy amigo de protocolos, yo no soy muy amigo de tratar enfermedades, porque uno de los mensajes que tenía Hipócrates es hay que tratar enfermos, no enfermedades. Y hay enfermos a los que, yo qué sé, tengo pacientes de 90 años tomando estatinas, con lo que sí. ese realmente no le ha afectado y le puede ayudar. Y por eso es importante hablar de conceptos como la farmacogenómica, la nutrigenómica, que se van a poner de moda, que es tu combinación genética, qué tal reacciona con esto o con aquel, con este suplemento o con aquel medicamento. Pero sí que es precisamente por eso que una cultura de dar estatinas a voleo a la gente, hacer un colesterol, si está a 220, pues las últimas guías dicen que tiene que estar por debajo de 200, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la medicina basada en la bioquímica, en la fisiología y en lo ortomolecular. Muy, muy interesante, sí. Bueno, pues, ¿qué mensajes estamos dando a los cardiólogos? Bueno, estamos dando a los cardiólogos, a la sociedad. Pues ya hemos hablado un poquito sobre esto, pero tal vez antes de terminar, ¿nos puedes comentar un poquito sobre este tema y también hablar un poquito sobre los dos conceptos, detección precoz, el chequeo, y la prevención? Sí, esto es una especie de eslogan que yo llevo ahí un par de años promocionándolo, porque si te fijas, nuestra medicina moderna en los hospitales fomentamos la idea del chequeo. Es decir, que fomentemos la idea del chequeo está bien. Si tienes algo, si has desarrollado alguna enfermedad, cuanto antes te la detectemos, mejor, porque antes vamos a poder atacar. Pero eso ya en sí supone que tú aceptas que te vas a enfermar de algo. Si tú ya das por hecho un montón de cosas y eso ya en sí desde el punto de vista mental es incorrecto. Tú das por hecho que a partir de los 50 la próstata se te crece, tú das por hecho un montón de cosas, das por hecho que te vas a volver diabético y vas a morir diabético. Eso no se debería dar por hecho. La detección precoz, la consulta, la cultura del chequeo es yo cada año estoy yendo a mi cardiólogo a que me mida el colesterol, a que me haga una radiografía del tórax, a que me haga una prueba de esfuerzo y me diga si ya tengo o no tengo la enfermedad, para que cuanto antes me pongan el stent, mejor. Y entonces ya pues me quedo con el stent y con mis 3 o 4 o 5 pastillas. La diferencia, que es pequeña desde el punto de vista del lenguaje, pero que es grande en el enfoque, es que eso no es realmente prevención. Prevención es que tú adoptas una cultura de que tú no quieres enfermar nunca, de que quieres llegar a muy viejo y morirte de muerte natural sin tener que pasar por ningún hospital. Y para eso hay que adquirir un conocimiento y salirse de la falta de consecuencia que llevó el siglo XX con su nutrición. Los detalles que estamos diciendo aquí, por ejemplo, el nivel de vitamina C es importante, eso es prevención. El no comer grasas trans, eso es prevención. Ay, es que a mí me gusta tanto el croissant por la mañana con su margarina y con su mermelada. Sí, ya sé que te gusta mucho, pero entonces no estás previniendo. Claro. Si además ya te lo acabo de contar y renuncias a dejar de fumar, a dejar el croissant por la mañana y todo eso, pues lo que estás haciendo es que estás atrayendo esa inflamación que va a degenerar al final en enfermedad. La enfermedad es una inflamación crónica que depende del órgano donde se manifieste, pues ahí aparece una disfunción. Entonces yo lo que quería era transmitir esta pequeña diferencia, influir en la gente joven y en la gente mayor que se apunta, porque hay prevención secundaria. La prevención primaria es aquella que quiere evitar todo tipo de enfermedad, pero si ya estás operado de algo, ya has caído en alguna enfermedad, siempre tienes la oportunidad de recuperar, de reconducir el camino para que no vuelvas a repetir enfermedad o para que la cosa no vaya peor. Y esto es un concepto importante.